¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Estimados radioyentes, muy buenos días. Les damos una calurosa bienvenida a De Humanos y Otros Bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades transmitidas entre animales y seres humanos, y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Sandra Enríquez, Verónica Espinosa, Alfonso Molina, Franklin Vaca, Richard Rodríguez y los compañeras del CIS les acompañaremos de 10 a 11 horas. Buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes un programa más de Humanos y Otros Bichos. Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos radioescuchas a nuestro programa. Estoy seguro les va a gustar. Bienvenidos a todos los radioescuchas de nuestra radio universitaria. Que disfruten. En primer lugar, los titulares. Como esta semana se celebró el Día del Amor y la Amistad, discutiremos sobre la biología del amor y varios asuntos. En Tertulia y Café conversaremos con el doctor Jacobus de Waard, especialista en tuberculosis. En el segmento El hombre que calculaba, Lenin Ron nos hablará sobre probabilidades y combinaciones. En el segmento Ciencia Extravagante, Verónica Espinosa nos hablará sobre una historia titulada Viviendo en el Trabajo. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag BichosCIS y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 095 88 92 701. Nuevamente, 095-8892-701. En este punto, quisiera enviar un cordial saludo para el doctor Marco Neira y los amigos del CISEAL de la Universidad Católica que nos están escuchando. Bueno, entremos en materia. ¿Sientes mariposas en el estómago? ¿Se te acelera el corazón? No puedes pensar en otra cosa. Te sudan las manos. Es probable que estés enamorado. No te preocupes, no es una enfermedad, aunque a veces lo parezca. Muchos nos confundimos a veces. Sí. A veces es gastritis. Ilusiones. Bueno, las complejas emociones llamadas amor tienen muchas reacciones físicas, pero más que todo reacciones químicas, las cuales están relacionadas con 3 sistemas cerebrales que están vinculados, en primer lugar, al amor romántico. La naturaleza quiere que nos reproduzcamos y el amor es uno de esos trucos para que esto suceda. Cuando sentimos ese primer flechazo, entra en juego la dopamina, un neurotransmisor que nos provoca emoción y positividad. Luego no puedes comer, no puedes dormir, no puedes pensar en otra cosa. Esto se debe a la norepinefrina, otro neurotransmisor que se incrementa junto con la dopamina. Luego viene el deseo sexual. Puede que el ser amado sea irresistible, tipo Brad Pitt, Harrison Ford o Sean Connery, cuando eran jóvenes. Pero esta atracción sexual está también controlada por la acción de otro sistema cerebral, el cual genera testosterona, una hormona que controla el impulso sexual. El hombre produce 20 veces más testosterona que la mujer. Quizás por eso sean más sexuales que las féminas. Otra situación sería el cariño duradero.
Si la naturaleza triunfa y las personas se reproducen, la siguiente meta es cuidar ese bebé lo mejor posible. Y eso es más sencillo si se hace en pareja. Para esta difícil misión, el cerebro se guarda su arma secreta, la combinación de la oxitocina y la vasopresina, 2 hormonas que despiertan el sistema cerebral relacionado con el cariño duradero. Estos 3 sistemas cerebrales ligados al amor romántico, al cariño y al deseo sexual pueden activarse en cualquier orden. Puede que sientas cariño y te enamores después, o te enamores primero de esa persona y te atraiga más tarde. Las combinaciones son muchas. Aunque conozcamos sus componentes químicos, el amor sigue siendo complejo y misterioso. Si hablamos de la evolución del amor, el tema se vuelve complejo pero interesante. Gracias a la teoría de la selección natural explicada por Darwin, entendemos mejor cómo se ha desarrollado la vida en sus múltiples manifestaciones. Sin embargo, cuando hablamos del ser humano, no todo parece justificarse a través de un naturalismo simple. Gerald Hunter, neurobiólogo y autor del libro La evolución del amor, afirma que hay que tener en cuenta también otro ingrediente crucial que afecta hacia dónde se dirige nuestra especie. Ese ingrediente es el amor. Se considera que el amor como manifestación biológica es crucial para explicar la historia de la evolución humana. Esto como elemento de la cohesión personal o de la garantía de la unión en una pareja o de cooperación en un grupo social. Sin el amor, un fenómeno creado por la propia evolución, la intrincada red de enlaces familiares que se han venido sucediendo a lo largo de la historia serían muy diferentes. Gracias a él, no solo tienen valor los genes egoístas o la supervivencia del más fuerte, sino también la capacidad de elección de pareja, por motivos distintos a la simple atracción física o el instinto reproductor. Puede decirse que nuestra comprensión del amor ha evolucionado con los tiempos, pero a pesar del surgimiento de la razón y del pensamiento crítico, este sentimiento sigue siendo importante por su influencia en el futuro de la especie. Ha sido, es y creo que será muy difícil explicar el papel que tiene sobre la evolución de las sociedades el amor. Es así que en el desarrollo de la ciencia podemos determinar que el darwinismo más descarnado se pasó al darwinismo social y posteriormente al determinismo del comportamiento. Finalmente, la sociología se apoderó de la escena. En nuestros días, sin duda, ya es posible afirmar que el papel del amor es tan importante en la evolución de nuestra especie como lo pueden ser los otros factores biológicos. En cuanto a el amor líquido de Zygmunt Bauman, este es un concepto que habla de la fragilidad de los vínculos humanos, es decir, que las relaciones amorosas en la actualidad realmente son más fugaces, más superficiales y sin compromiso. Para Bauman, el amor moderno se ha vuelto líquido, fluido y toma caminos inesperados, puesto que también el individuo cambia constantemente. Las relaciones se han vuelto esporádicas, es decir, ahora las parejas, por tener una relación, no es que porque tienen una relación van a cerrar las puertas afectivas. Siempre se ve la posibilidad de un cambio en el caso de perder la conexión, de ver un síntoma de aburrimiento o también de la rutina. No les importa aplastar el botón de suprimir la relación y desconectarse, así como si fuese un juego virtual. Solo buscan la satisfacción inmediata. No existe pertenencia. Hoy en día la tendencia al individualismo hace ver a las relaciones fuertes y estables como un peligro para los valores de autonomía personal. Estudios de género analizan este tipo de vínculo líquido, puesto que se da solo en parejas, o sea, no se da solo en parejas, sino también con el prójimo. Antiguamente dicen que las mujeres amábamos sólido, mientras que los hombres amaban líquido. Pero en la actualidad las mujeres también aman líquido, porque ahora hay una independencia personal y plantearse un amor sólido es una amenaza a esta independencia. De cierta manera, el individualismo en la actualidad es lo que nos ha llevado al miedo de establecer relaciones duraderas y solamente tener meras conexiones ligeras. ¿Líquido o sólido? Bueno, eso de la parte de la sociobiología. Ajá. Pero, ¿qué dicen los genes? Según
estudios, la tendencia a la infidelidad y la promiscuidad podría ser genética. Si esto es cierto, hay personas infieles que no podrían hacer nada con, entre comillas, su naturaleza. Muchos podrían decir, no soy yo, son mis genes. Una buena excusa. Una buena excusa, pero no es realmente una explicación total. Se han hecho estudios en los que se han revelado que la infidelidad y la promiscuidad están ligadas con la mutación del gen DRD4, que está vinculado con un receptor de la dopamina, de lo que estaba hablando anteriormente Sandra, el receptor de la dopamina D4. Este receptor se asocia con el efecto de placer en el organismo, y este receptor también es causante de la adicción al alcohol y a los juegos de azar, por ejemplo. Es decir, no hay mucha diferencia bioquímicamente entre, al parecer, tener una tendencia a ser promiscuo y tener una tendencia a ser adicto al alcohol o a los juegos de azar. Sin embargo, las circunstancias del sentido y la conducta son diferentes para cada persona. Muchas personas experimentan varios tipos de relaciones sexuales, ¿no es cierto? Algunos estables, otros de una noche, algunos tienen los dos al mismo tiempo, otras personas cambian sexo por dinero. Lo que no se sabe realmente es qué motiva a las personas a practicar una forma de sexo u otra, especialmente cuando se trata de la promiscuidad y de la infidelidad. Sin embargo, se ha pensado también que los hombres, por naturaleza, somos más tendientes a ser promiscuos o infieles, ¿verdad? Es lo que se cree. Es la creencia popular. Sí, según Desmond Morris, nosotros en su libro El mono desnudo, o sea, descendemos de los primates, ¿no? Y los primates... somos primates. Bueno, somos primates, pero en aquella época, pues, todos había la promiscuidad, digamos así, ¿no? O sea, los machos, entre más hembras fecundaban, aseguraban su descendencia. Entonces, yo creo que ese rasgo biológico se ha quedado en el ser humano, ¿no? A pesar de que tiene ya una cría que es más indefensa y necesita una pareja por más tiempo para criarla, pero aún así está ese rezago de la promiscuidad. Sí, bueno, se ha encontrado que en el reino animal la norma general es la promiscuidad, y solamente entre el 3 y el 5% de las especies de animales, incluidas el hombre, practican la monogamia. Ahora, la monogamia, hay una discusión entre si la monogamia es social o si la monogamia es biológica en los seres humanos. No vamos a entrar en esa discusión. Nos demoraríamos todo el día. Todo el día, así es. Para ciertos especímenes humanos, la monogamia es difícil de mantener, pero también es cierto que los genes no representan un destino invariable. Entonces se ha visto que las mujeres también tienen una predisposición genética de variaciones del gen de la vasopresina que les hacen más tendientes a tener varias relaciones a la vez o más de una relación a la vez. Además del porcentaje, el porcentaje que resultó del estudio hecho con mujeres es un porcentaje más alto que el de los hombres, un 40%, además del tamaño de la muestra con el que se realizó el estudio de mujeres es mucho más grande que el que se realizó con los hombres. Es decir, hombres y mujeres tenemos una tendencia genética a ser infieles o no, y las mujeres aparte tienen otra tendencia ligada al gen de la vasopresina para tener más de una pareja a la vez. Los genes en general juegan un papel para predisponer a la infidelidad, pero esto no tiene la última palabra. Se hizo un experimento bien interesante con un pequeño roedor conocido como campañol. Este roedor tiene dos variaciones. La primera es el roedor de la montaña, en el que el de la montaña es un roedor promiscuo y el que vive en las praderas le es fiel a su primera pareja hasta el fin de los días. Estudiaron estas dos variaciones y vieron que la única diferencia era los receptores de la vasopresina. En los que los que son fieles a su pareja hasta el fin de sus días, tienen un receptor de la vasopresina. En cambio, los que no tienen, los que son infieles, tienen una variación en el gen que codifica para esta sustancia bioquímica. Bueno, tenemos radioescuchas también que están interactuando y nos comentan que los hombres son más infieles y promiscuos. Y hay otra radioescucha ¿Es un comentario femenino, tal vez? Yo creo que sí. Y que los hombres son mucho más sexuales. En eso no están de acuerdo.
La naturaleza ha hecho que los animales como prioridad tengan la reproducción, es decir, la perpetuidad de su especie. En la mayoría de los animales esto se da solo por el simple hecho de perpetuarse. Sin embargo, en el hombre debemos recordar que esa perpetuidad de la especie ya es o está en segundo plano. ¿Qué significa eso? Que el instinto de reproducción en los hombres y en las mujeres ya no existe. Desde el hecho en que la mujer ya es liberal, el hombre es más liberal y el sexo es placer, ya no importa la reproducción. La reproducción ha pasado a segundo plano. Así que si queremos discutir quién es más infiel o quién es menos infiel, deberíamos hacer un mea culpa entre nosotros y decir si es posible o no que esto suceda también en la naturaleza. Por favor, damos la bienvenida a Jacobus de Guard para que participe también en este segmento con la discusión de la bioquímica del amor. Sí, un pequeño comentario. Yo creo que por cada hombre que es infiel, tú necesitas una mujer que es infiel. Entonces yo creo que siempre va 1 a 1. O debe ser que el hombre infiel lo hace con la misma mujer para quitarte de este equilibrio. Pero yo creo que es 1 a 1. Una polémica, ¿verdad? Una polémica. Desde el punto de vista netamente evolutivo, tener varias parejas le ayuda a aumentar las posibilidades de dejar más descendencia, más material genético a los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres, sin embargo, la infidelidad al parecer no tenía una explicación tan clara, una explicación evolutiva, ¿no? Las explicaciones más vendrían por la parte social, la parte de evolución y la construcción de cómo están ahora nuestras sociedades. Bueno, yo creo que a pesar de todo este análisis biológico y toda la cosa, siempre hay ese romanticismo, ¿no?, que se ha plasmado en la literatura. Por eso está Romeo y Julieta, está, si nos vamos a las novelas más recientes, El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, o Del amor y otros demonios. Entonces, es un sentimiento que igual, a pesar de que sea lo que quieran, pero está siempre marcando la historia humana. Habría que estudiar los receptores de placer de los escritores de estas novelas o de libros románticos, ¿no? Y en la viña del Señor, de todo hay. Para cerrar, no escogemos nuestro bagaje genético, no podemos hacerlo, pero sí podemos controlar nuestras emociones y los impulsos que ellos crean. Así que los genes nos condicionan, pero no nos determinan. Ahora vamos a pasar, dada la fecha, a una canción. Es una declaración de amor de un científico a una científica en forma de canción. Haciendo referencia a lo que decía Verónica, esto es Amor en estado sólido. La canción se llama Amor científico de Víctor Grande. El amor, científicamente hablando, es una mezcla de variables que convergen en un punto en el que tú y yo nos excitamos los electrones mutuamente. Me sublimas hasta el punto de saturación, luego juegas con mi enlace covalente. No derives parcialmente la conversación, yo te amo bajo el prisma de mis lentes, porque te sumo y tú me elevas al cuadrado, te multiplico de forma exponencial. Dividamos divergencias, restemos diferencias, mi cociente con tu resto es decimal. Quiero ionizarte cada día de cariños, quiero romper tu tensión superficial. Paso de grafos, yo te regalo anillos, eres la cúspide de mi triángulo de Pascal. Quiero darle solución a tus problemas, hallar la X de tu ecuación diferencial. Protegerte de la lluvia y la tormenta dentro de mi jaula de Faraday. Porque te sumo y tú me elevas al cuadrado, te multiplico de forma exponencial. Dividamos divergencias, restemos diferencias, mi cociente con tu resto es decimal. Que suenen las campanas de Gauss, arreglemos el papeleo con tu abogado. De padrinos que vengan Euler y Laplace y que nos casen según el código binario. Cuando te veo me suben los grados Kelvin y si me tocas noto conductividad.
Nikola Tesla fliparía con las chispas que produces con tu forma de besar. Porque te sumo y tú me elevas al cuadrado, te multiplico de forma exponencial. Dividamos divergencias, restemos diferencias, mi cociente con tu resto es decimal. Mi cociente con tu resto es decimal. Porque te sumo, te multiplico, te derivo, te saturo, te desprecio, te converjo, te diverjo, te calculo, te combino, te sedimento y te hago ebullir. Te congelo hasta el cero absoluto y te hallo la raíz. En nuestro segmento Café y Tertulia tenemos el agrado de compartir con Jacobus de Guard, a quien ya escucharon hace algunos minutos. Bueno, el doctor Jacobus Henry de Guard es de nacionalidad holandesa, aunque ya lleva muchos años viviendo en Venezuela. Tiene una maestría en microbiología molecular y un doctorado en biología celular y molecular en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Actualmente es profesor en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Es jefe del Departamento de Tuberculosis del Instituto de Biomedicina y del Laboratorio de Infecciones Respiratorias de la Escuela de Medicina José María Vargas. Tiene 112 publicaciones relacionadas con sus estudios sobre tuberculosis y micobacteriosis. Actualmente se encuentra colaborando en el Centro Internacional de Zoonosis como investigador Prometeo. Bienvenido, Jacobus. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jacobus, al escuchar la introducción que te hizo Sandra, la primera pregunta, ¿por qué de Holanda a Venezuela? ¿Qué te llevó? Coincidencia, creo. El viento me llevó. Yo trabajé un tiempito por las Naciones Unidas en un programa de biotecnología y me enamoré en Venezuela de una mujer para quedarnos con el tema de amor. Uh-huh. Y eso fue, creo, la razón para quedarme en Venezuela. Y ahora eres un venezolano más, ¿no? Más venezolano. Yo cambié de partner sin ser infiel. No, sí, yo cambié de partner. Ok. Bueno, tú estás dedicado al estudio de la microbiología, ¿no es cierto? Estás dedicado a estudiar bacterias, microorganismos. ¿Cómo fue tu camino para llegar a esta área de investigación? Yo estudié primero medicinas, 2 años. Y por una razón dejé este estudio porque me hizo hipocóndrica, ¿sí? ¿Hipocondriaco? Sí, así fue. Estar en contacto con pacientes siempre enfermo, eso no me hizo la vida muy alegre, pues. Entonces decidí de cambiar de carrera y ir a la base de la enfermedad. Y eso es, por supuesto, todavía, y especialmente en nuestros países, las bacterias, los virus. Ok. ¿Por qué entonces tu interés por las ciencias médicas, por buscar esas razones de la enfermedad? Es mi curiosidad. Yo soy investigador de pura sangre. A mí me gusta la investigación. Entonces, también bacterias te permite investigar. ¿Tenías esta curiosidad por la investigación desde tus primeros años? ¿Recuerdas alguna anécdota de la niñez? Sí, yo creo que sí. Mi mamá, yo fui horror para mi mamá. Me encantó la electricidad, por ejemplo. Y he hecho diferentes explosiones en la casa de mis padres, usando la electricidad que salió de estos 2 puntos en la pared. Ajá. Sí. Tu mamá se habrá divertido mucho contigo, entonces. Yo creo. Yo construí aparatos que, por ejemplo, no sé que ustedes conocen, la lámpara que está basada en quemar de carbón. Entonces tú pones 2 puntos de carbón muy cerca y eso fue en el cine anteriormente. ¿Sí? Y eso da una luz enorme. Yo practiqué eso diferentes veces, sí. Lo que tú dijiste hace un rato, que médico, la enfermedad te volvía hipocondríaco, o sea, sufrías con los pacientes. Pero el hecho de ir a las bases de la enfermedad, como tú lo dijiste, es tan
bien no te relaciona con los enfermos? ¿No ves de la misma manera a los enfermos? En que este tienen esto? momento no más. Además yo trabajo con bacterias y infecciones bacterianas, y eso es muy diferente de estas enfermedades crónicas como cáncer, etcétera, etcétera. La confrontación es diferente porque hay antibióticos que curan al paciente. Bueno, los antibióticos en el grupo con el que tú trabajas también están causando problemas, la resistencia, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco al respecto cómo está este problema global de resistencia a los antibióticos, a los antimicrobianos, la evolución de este problema de manera global? Mal uso de antibióticos, entonces usar antibióticos cuando no es necesario. Que yo veo mucho en Latinoamérica es cuando hay un simple gripe, que la gente corre a la farmacia y empieza un tratamiento con antibiótico innecesario. Eso generó el problema. Yo creo que tenemos problemas ahorita y hay pacientes que no podemos tratar más porque hay una multiresistencia. Eso podemos en verdad arreglar en cambiar antibióticos. No tenemos que en verdad prescribir siempre el mismo antibiótico por la misma tipo de infección. Cambiar antibióticos es muy esencial. Bacterias pueden agarrar factores de antibiótico, pero también los puede perder muy fácil. ¿Sí? Según la historia, tú hablas de los antibióticos que en la actualidad ya no están dando el resultado que se esperaría. Pero antes de la aparición del SIDA, la tuberculosis prácticamente ya había sido controlada. Ya habían pocos focos, pero apareció el SIDA y la tuberculosis creció como el agua. Gracias a estos estudios se evidenció que la tuberculosis ya no estaba respondiendo a estos antibióticos, ya había una multiresistencia. ¿A qué se debe esto? También mal uso de antibióticos, no terminar tratamientos, interrumpir tratamientos por unas semanas y reempezar el tratamiento, eso genera la resistencia. Entonces también en la tuberculosis encontrábamos otras drogas, podemos cambiar tratamientos y también Mycobacterium tuberculosis pierde su resistencia. ¿No es fácil el tratamiento en la tuberculosis? No es fácil, 4 drogas. Entonces no es cualquier tipo de infección. 4 drogas, 6 meses de tratamiento. Fuerte. ¿Y por qué difícil el tratamiento? Porque es un intracelular y eso es uno de los problemas. Se multiplica muy lento. Mycobacterium tuberculosis también en cultivo necesita unos 4 semanas para formar colonias visibles. Y es la pared. Mycobacterium tuberculosis tiene una pared muy especial que no deja que antibióticos penetren tan fácil. Esos son, creo, los factores más importantes. Tú llamas tuberculosis. ¿Viene de la palabra tubérculo? Sí. ¿Tiene algo que ver el tubérculo con esta enfermedad? La manifestación clínica, creo. Es un tubérculo que tú ves cuando un paciente se infecta con tuberculosis a nivel pulmonar. Entonces parece como un tubérculo a nivel pulmonar. A veces dicen que es como una cebolla, que tiene capas. ¿Qué tan cierto es esto? Me parece cuento chino. ¿Un cuento chino? Sí. Es lo que se escucha, que Sí. podría ser como una cebolla y en el interior está la bacteria. Y por eso no granuloma, se le detecta. Oficialmente decimos granuloma. Ya. Estamos en el segmento Café y Tertulia con el Dr. Jacobus de Guard. Recuerden que pueden interactuar con nosotros al teléfono 095-889-2701. 095-889-2701. Jacobus mencionaba entonces que trabaja con la tuberculosis, ¿no es cierto? Que es causada por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? También hay otras micobacterias consideradas atípicas, ¿verdad? ¿Qué es una micobacteria atípica? Mira, hay en principio 2 grupos grandes de micobacterias. El complejo Mycobacterium tuberculosis. Perdona que te interrumpa, Sí. Jacobus. ¿Podríamos explicar a los oyentes qué es una micobacteria? Porque estamos hablando de bacterias, pero una micobacteria es diferente a una bacteria normal, ¿no? Lo llamamos micobacterias porque tiene una pared especial. Esta pared, como ya lo dijo, que tampoco no permite que antibióticos entren tan fácil. Es como un tanque, entonces, esta bacteria. Sí, es una pared que consiste de lípidos, sobre todo lípidos. Entonces, de allá viene, en verdad, el nombre Mycobacterium, refiere a
estos lípidos que están en la pared de Mycobacterium tuberculosis o todos los micobacterios. Ok, y entonces las atípicas, ¿a qué se refieren las atípicas? Como yo dije, hay dos grupos. Un grupo que llamamos complejo Mycobacterium tuberculosis y allá hay unos 7 representantes que se llama tuberculosis. Hay otro grupo, las atípicas, que también son micobacterias que también tienen esta pared con ácido micólicos, pero ellos causan que llamamos micobacteriosis. Otra enfermedad, porque es otro grupo de micobacterias que lo causan. ¿Cómo es esta enfermedad? Hay predisposición. Micobacterias atípicas pueden infectar piel, pulmón, como también Mycobacterium tuberculosis. Pero no es que se transmite entre humanos. El grupo complejo Mycobacterium tuberculosis se transmite entre humanos y también entre animales. El grupo Mycobacterias atípicas es por inoculación o por predisposición. Si no es tan importante, o al menos eso es lo que entiendo, que estas micobacterias atípicas no se transmiten directamente entre los seres vivos, ¿cuál es la importancia de estudiar estas bacterias? Es importante en estos días. Siempre pensábamos que las atípicas no fueron importantes. Yo atiendo en Caracas mensualmente unos 40 pacientes infectados con micobacterias atípicas. Son infecciones severas. Al nivel pulmonar ni lo podemos curar. La única solución es cortar la parte del pulmón afectada. No, en verdad es un problema de salud pública que reconocemos tal vez hace 10 años empezábamos a reconocerlo. Mencionabas que se transmiten por inoculaciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tipo de inoculaciones? Yo lo he visto mucho posterior a cirugía plástica o manipulaciones estéticas. Mesoterapia, no sé qué conocen ustedes esta terapia, muy popular en unos salones de belleza, y microinyecciones con sustancias que aparentemente queman grasa, causa infecciones porque o las medicinas que inyecta están contaminadas o falta de higiene en la salón. Tatuajes, yo he visto muchos tatuajes infectados con micobacterias atípicas, con todo el desastre porque la tatuaje destruido, por supuesto. ¿Cómo se ve? Es una ulceración normal. El infectólogo probablemente piensa en otros tipos de bacterias. Muchas veces nunca llega a un diagnóstico definitivo, pero es como cualquier tipo de infección bacteriana de piel. ¿Los antibióticos no dan resultado? No dan resultado. ¿Por resistencia o por...? Porque micobacterias atípicas también tienen su tratamiento específico y de larga duración. Un tratamiento con antibióticos normalmente máximo 14 días, ¿sí o no? Y tú estás curado. Micobacterias atípicas también necesitan tratamientos de 6 meses o más. ¿Y cuáles serían los síntomas que se presentan? Mira, no me gustaría, es radio, mostrar fotos, pero es como cualquier tipo de abscesos que se puede formar en piel, porque ahorita hablamos sobre micobacteriosis causada por inoculación, pero sin respuesta al tratamiento, entonces extendiéndose y a veces tomando superficies que te asusta, pues. En tu vasta experiencia, ¿cuál ha sido el caso más grave que has visto? Yo he visto muertos por inoculación de micobacterias atípicas, sí. Se dice que la tos es uno de los principales síntomas de la tuberculosis en humanos. ¿Qué tan cierto es esto? 80% de la tuberculosis en humanos es pulmonar, 20% es extrapulmonar y estos pacientes no presentan tos. Pero en verdad la tos es también la manera como la bacteria se transmite. No hablábamos sobre Mycobacterium bovis, otro representante de este complejo Mycobacterium tuberculosis que causa tuberculosis en vacas. ¿Solo en vacas o otras especies? En cualquier animal, en todos los mamíferos en principio. No se limita solamente a bovinos, pero los bovinos y la infección con Mycobacterium bovis es importante para el ser humano. Tomar leche cruda, por ejemplo, transmite en bovis a humanos. Jacobus, nos hacen una pregunta. Dice que si tú conoces qué tanto ha aumentado la tasa de resistencia a la
rifampicina en los últimos años, ya que este es un fármaco que se utiliza para curar la tuberculosis. Mira, estoy ahorita en Ecuador. Ecuador es uno de los países de horror cuando hablamos sobre resistencia y tuberculosis. Yo creo que ustedes tienen uno de los niveles de resistencia más alto en Latinoamérica. Solamente Haití y República Dominicana van todavía encima de Ecuador. Hay dos drogas que son esenciales para el tratamiento contra tuberculosis, es isoniazida y rifampicina. Son drogas bactericidas, ¿sí? Entonces mata la bacteria. Normalmente consideramos resistente a rifampicina un indicador para hablar sobre Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Cuando una bacteria está resistente a rifampicina, probablemente es multiresistente y no responde más al tratamiento estándar. Tú hablaste que los bovinos, las vacas, tienen tuberculosis. ¿Las vacas son tratadas? No, porque pesa 500 kilos. Entonces tú tienes que meter por 6 meses bastante drogas en una vaca. En principio lo puede tratar, pero nadie lo hace. Entonces una vaca con tuberculosis va a un matadero. Entonces las vacas es un serio problema para nosotros. Sí, por supuesto, para el médico veterinario que atiende en la finca, el personal de la finca en contacto con la vaca, porque la vaca también lo transmite por tos, ¿sí? Pero la vaca tiene algo particular, también lo puede transmitir por leche. Un porcentaje de las vacas con tuberculosis excreta Mycobacterium bovis en la leche. Pasteurización de leche es entonces importantísimo, pero aquí en Ecuador la gente le gusta mucho la leche cruda. Yo leí un artículo que dice 30% de la leche que consumimos aquí es sin pasteurizar. Sobre todo en las áreas rurales se consume mucho. La creencia popular dice que cuando no está hervida sabe mejor. Puede ser, yo no estoy diciendo que eso no es así, pero tú tienes que garantizar que tus vacas están libres no solamente de tuberculosis, pero de brucelosis, leptospirosis y otras enfermedades zoonóticas, ¿sí? Tú has venido trabajando por años con micobacterias y tuberculosis, ¿no? ¿Qué específicamente estás haciendo ahora en Ecuador, en el CIS? En el CIS ahorita estamos desarrollando una prueba especialmente para diagnosticar tuberculosis en vacas. Para hacer una prueba del laboratorio. No sé que ustedes saben cómo se diagnostica tuberculosis en vacas en general, pero esa es una prueba con tuberculina, una prueba intradérmica, y cuando hay una reacción a esta prueba, tú consideras la vaca como infectada con tuberculosis y tiene que ir al matadero. Esta prueba con tuberculina genera muchos falsos positivos. Entonces tú llevas al matadero vacas que no tienen tuberculosis y eso duele, ¿sí? Económicamente y al ganadero. Entonces se necesitan otras pruebas. Entonces estamos ahorita desarrollando en el laboratorio una prueba que no se hace más en el campo, pero se toma una muestra de sangre del animal y lo lleva al laboratorio y el laboratorio determina sí o no tuberculosis. ¿La perspectiva sería comercializar esta prueba? No, es más tenerlo a la disponibilidad. Sí. Es una prueba que comercialmente también está disponible, pero es carísimo. Cuesta algo en la orden de $10. Entonces, tener esta prueba en Ecuador como una prueba casera y directamente disponible cuando lo necesita y por un costo que no va por encima de $1. ¿Estas pruebas ayudarían a controlar la enfermedad? Por supuesto, pero el problema en Ecuador es que ni tenemos una base legal para controlar la tuberculosis bovina. Entonces yo creo que allá tenemos que arrancar un marco legal. Un marco legal. Políticas públicas. Sí, para en verdad controlar la tuberculosis. Y después, por supuesto, estas pruebas son sumamente útiles para empezar a erradicar la tuberculosis. Lamentablemente estamos llegando al fin de esta agradable conversación con Jacobus. Para cerrar el espacio quisiéramos que nos comparta una de las anécdotas que seguro tendrá en su largo recorrido científico. Uy, muchos. Una amorosa. No, más bien una divertida.
Mira, en este momento no me ocurre en verdad nada. Me ha pasado mucho en la vida, sí, pero... Bueno, seguramente cuando nos encontremos en el laboratorio se te ocurrirá, te acordarás de alguna. O me invita otra vez y yo hablo sobre anécdotas. De acuerdo. De acuerdo. Entonces agradecemos a Jacobus por acompañarnos en este espacio. Agradecemos a los oyentes que han interactuado con nosotros. A continuación, otro segmento musical, la canción Magnetic Hands de Arabella. Want to be a fat man.
Hola, bienvenidos a este segmento donde hablamos de datos, números, cifras y estadísticas que se generan en las ciencias, en particular en las ciencias de la vida. Esta vez hablaremos de lo que son las probabilidades y las combinaciones. Una probabilidad es una medida de incertidumbre o de incertidumbre asociada a un suceso o a un evento futuro, al que se le asigna un valor que está entre 0 y 1. Formalmente, a la probabilidad se la define como el número de casos favorables para el número de casos posibles. También es posible concebir a la probabilidad como la frecuencia con que ocurre un acontecimiento en una realización de eventos aleatorios. Entonces, si nosotros definimos la probabilidad como los casos favorables para los casos posibles, tenemos que saber cuántos son ellos. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda sabemos que hay 2 posibilidades y uno de ellos es una cara. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de sacar una cara es 1 de 2. Si vemos la probabilidad en términos de frecuencia, diríamos que si lanzamos 1000 veces una moneda, aproximadamente 500 veces nos van a salir caras y 500 veces nos van a salir sellos. Ahora, necesitamos saber, en otros ejemplos, cómo se combinan los diferentes elementos que se generan o los eventos posibles que se generan en un experimento. Por ejemplo, digamos que yo tengo 3 pantalones y 2 camisas, ¿sí? De esa manera yo sé que me puedo vestir de 6 formas posibles. Entonces podría, por ejemplo, ver cuál es la probabilidad de que un día use un pantalón con una camisa dado que tengo 6 posibilidades de vestirme. ¿Qué tal si a esto le agrego 2 pares de zapatos? Entonces tengo 3 pantalones, 2 camisas, 2 pares de zapatos, ya tengo 12 formas distintas en las que podría vestirme. Bien, si ahora dejamos la ropa por un lado y escogemos números, por ejemplo, combinar los distintos números me podría ayudar, por ejemplo, a averiguar cuántas placas posibles puede haber en un país o en una ciudad. Así, en nuestro sistema, en el que tenemos 4 números y 3 letras, sabiendo que siempre la primera letra es fija, podemos decir que tenemos 26 posibilidades para la primera letra, 26 para la segunda, 10 números para cada posición. De esta manera, si los combinamos a todos ellos, podemos llegar a obtener para la provincia de Pichincha 6.760.000 números de placas distintos. Asimismo, por ejemplo, podemos saber cuántos números de teléfonos celulares puede haber distintos. Y para cada posición tenemos 10 dígitos, de los cuales los 2 primeros son fijos, es del 0 a 9. Así, sabemos que con el actual sistema de números podemos tener 100 millones de números diferentes. El uso de la probabilidad nos puede ayudar a buscar o a resolver distintos problemas. Por ejemplo, si es que un testigo vio un accidente de tránsito y solo recuerda ciertos números de la placa, por ejemplo, a las personas que hacen investigación les pueden ayudar a evaluar la probabilidad de encontrar al culpable o no. Todas las ciencias evalúan y estudian la probabilidad, pero entre las que más destacan están los análisis de riesgos, es decir, las causas y las amenazas que afectan a un sistema. Está la matemática actuarial, que estudia y evalúa, por ejemplo, tablas de vida y que nos ayuda para, por ejemplo, calcular cuál es la prima de un seguro. Y en la genética, por ejemplo, saber cuál es la posibilidad de que un gen que tiene un padre sea pasado a su hijo. Muchas gracias, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente programa. Les recordamos a nuestros radioyentes que pueden descargarse la aplicación de Radio UCE en Play Store y así pueden escucharnos desde sus dispositivos móviles. Por el momento disponemos solamente de la aplicación para el sistema operativo Android. Quiero mandarles un saludo a las personas que están interactuando con nosotros: Karina Quilumba, Verónica Pantoja, Silvana Gallegos.
Y bueno, vamos a empezar con el segmento Ciencia Extravagante, dedicado a anécdotas y situaciones extremas que les ha ocurrido a investigadores y científicos mientras desempeñan su trabajo en el mundo de la ciencia. El caso de hoy lo hemos titulado Viviendo en el trabajo. Un estudiante de posgrado en los Estados Unidos vivía con su compañero de casa y una vez se vieron en una situación inusual. Tuvieron que entregar el departamento en el que vivían, pero no habían encontrado un sitio donde mudarse inmediatamente, ya que como estudiantes de posgrado se pasa completamente concentrado en el trabajo de tesis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al año. Y no había tiempo para nada más. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos que desocupar en 2 días. Chuta, tenemos que ponernos a buscar un departamento. Pero estoy con el experimento en marcha y no lo puedo descuidar, si no tengo que empezar de nuevo. No, tampoco tengo tiempo de ir a conocer otro para ahorita. Igual estoy con un experimento que no puedo descuidar. Yo recién podría ponerme a buscar, tal vez en unas 2 semanas que estoy más libre. Pero ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Me he dado cuenta que cuando la gente se va a hacer capacitaciones o estancias cortas en otro país, deja sus habitaciones porque obviamente no pueden pagar 2 arriendos. Y he visto que dejan camufladas sus cosas en las oficinas, en las bodegas, o si son demasiado grandes, creo que podríamos preguntar a algún compañero de laboratorio. Pero no vamos a salir de capacitación a otro país. Necesitamos un apartamento, ¿no ves que es ilegal dejar las cosas aquí? Si nos enteran nos va a ir mal. Chuta, no seas negativo. No se lo digamos a nadie. Podemos quedarnos solo con lo necesario. Empacamos el resto y lo guardamos en la bodega, puede ser del departamento de biología. Y lo hicieron. Realmente vivieron en su trabajo. Guarda la caja ahí al fondo. No necesitamos nada de ahí. Solo ponle la etiqueta de peligro y guárdala rápido. Tapemos con esta caja de material de campo. Salgamos rápido que no nos vean. ¡Apúrate! No hay moros en la costa. Sal y camina como si nada pasara. Y así pasaron unos días básicamente viviendo en su laboratorio, tomando duchas en los baños de la escuela, que por suerte eran muy completos, y comiendo de las máquinas de los snacks del corredor. Como todo el mundo estaba ya acostumbrado a verlos trabajar de madrugada, a nadie se le hacía rara su presencia en los pasillos y laboratorios a cualquier hora. Lo más chistoso o triste, depende de cómo se lo vea, fue que se dieron cuenta de que realmente no había gran diferencia para ellos entre tener una casa o vivir en el trabajo. Un estudiante de posgrado pasa tanto tiempo trabajando en términos prácticos que el trabajo se vuelve su hogar. Esta es una historia de la vida real. Nos reservamos los nombres por políticas de la radio. Espero que haya sido de su agrado y nuevamente compartiremos otra experiencia, otra anécdota más dentro de 15 días. Muchas gracias. No se pierdan el próximo programa donde entrevistaremos al doctor Iván Jacome, docente de la carrera de Ciencias Biológicas y especialista en etnozoología. Gracias a todos los radioescuchas que interactuaron con nosotros en el programa de hoy. Fue un placer estar con ustedes en este programa. Hasta una próxima entrega. Mi nombre es Verónica Espinosa. Hasta la próxima semana, radioescuchas. No se pierdan nuestro programa. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta experiencia y agradecemos a Jacobus por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Muchas gracias, radioyentes, por habernos acompañado durante esta hora del programa de Humanos y otros bichos. Esperamos que estén con nosotros el siguiente viernes y no se olviden que la ciencia triunfe.
Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.